Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tonske este domingo con un tema bastante interesante. En esta mesa nos gusta debatir acerca de lo que a lo mejor las personas no podrán estar en común. Y el tema de hoy es interesante, además de que me acompaña mi compañero Elik en la mesa. Hola Elik, coméntanos por favor de qué se trata el tema de hoy. Claro que sí, vamos a arrancar. El tema en general es la lectura, pero ustedes, todas las personas que nos escuchan el día de hoy, saben las condiciones de lectura en México. Son tan pobres que incluso Gandhi hace un poco tiempo, ustedes lo recordarán, usaba la publicidad de en México se lee medio libro al año, júntate con alguien más y lean uno en conjunto, ¿no? Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de qué se lee, cuánto se lee, cómo se lee en México y sobre todo problematizarlo, es decir, cuáles son las condiciones de lectura con tantos millones de personas en pobreza en nuestro país, con tantos millones de personas con analfabetismo funcional. ¿Realmente se puede exigirle a un país como el nuestro que lea? Así que vamos comenzando. Pues vamos a ver, y para comenzar, primero tenemos que presentar al panel que nos acompaña el día de hoy. Está con nosotros Beatriz García, ella es coordinadora en el programa de servicio social en el Universo de Letras de la UNAM, justamente. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. También nos acompaña Ricardo Gómez, él es bibliotecario en la sala de lectura infantil en la Biblioteca Vasconcelos. Hola, Ricardo. Gracias, Rubén. Y también tenemos a un invitado un poco extraño que jamás nos había visitado. Es Malik, él es booktuber, es el creador del canal Para Qué Leer en YouTube. Bienvenido, Sí. Malik. No, gracias a ustedes por invitarme y pues esperamos que esto se ponga interesante, desgarrador. Claro que sí, ¿no? Y es interesante comenzar de lleno con esto. Así es. ¿Qué te parece, Beatriz? Comencemos. ¿Cuáles son las condiciones o hay condiciones para leer en nuestro país? Pues yo creo que sí, digo, desde mi perspectiva como de universitaria, yo creo que sí hay las condiciones. La situación es que al menos nosotros estamos como muy interesados en la forma en la que las escuelas o desde la academia se obliga a las personas a leer. Porque cuando se convierte en una obligación, ahí detienes cualquier posibilidad. Claro. Porque es como nosotros le decimos un poco con el método de la chancla, ¿no? Entonces, tienes que leer este libro porque si no te toca chancla, tienes que hacer esto porque si no chancla. Y para nosotros no, las condiciones es de que tú disfrutes la lectura. Entonces, las hay, pero hay que promoverlas. Es una cuestión esta problemática de que en México no hay realmente lectores aficionados. ¿Sería de contenido en la literatura que está disponible o simplemente de que no se acercan las personas a leer? Nosotros creemos que es más bien de método, porque contenido lo hay, y hay muchísimo. No solo tenemos a los clásicos, que digo, la gente como que les rehuye un poco por esto de que están este prejuicio de la chancla o de la obligación, pero también son los métodos realmente. Tienes que hacer un resumen y las preguntas que hay en los exámenes, por ejemplo, el de qué color era, eso ya quita en cierta forma el interés. Entonces, es eso. Sí, voy a intervenir aquí en esta circunstancia porque justamente siento que la lectura ha evolucionado desde el sistema educativo como en el sistema personal, porque en el sistema educativo nos estamos encontrando ahorita que la lectura implica con palabras por minuto, es una competencia, donde el alumno va a tener que leer ciento y tantas palabras en tantos minutos para que el alumno lee bien, y luego te dan este estándar de competencia lectora de fluidez y que entiendes lo que leas, pero a ver, si el niño está enfocado en que tengo que leer rápido para que la maestra diga aprobado y sin necesidad de enfocarme en esa comprensión, ahí evolucionamos. Y luego, como mencionas acerca de que los contenidos, yo por esa parte de redes sociales, creo que ahorita la lectura está en un auge bastante interesante utilizando plataformas como Twitter, Wattpad y en este caso YouTube, donde ya dejamos toda esta parte académica y es de que yo leo porque quiero, yo leo porque me gusta y yo como amigo te voy a compartir lo que estoy leyendo. Entonces muchos académicos, por así decirlo, dicen, no entres a las redes sociales, son malas, son el consorte de Satán. Ahí no puedes leer. Ahí no puedes leer, exacto. Enfócate a tus planes de estudio y de ahí no salgas del aula, ¿no? No, pero aparte hay que considerar otro punto, que es el término de lectura. ¿Qué significa o qué implica Empecemos por ahí. lectura? Porque según mi formación en letras hispánicas y como mediador, la lectura es como un iceberg, si lo vemos así. Tenemos en la punta lo que se ve y ahí está todo lo educativo, ¿no? Lo de tienes que leer bien, tienes que interpretar, tienes que decodificar, pero no es nada más eso, porque la lectura es un encuentro, es el espacio en el que ves mundos posibles, puedes crear, puedes dialogar con alguien que no está, con una posibilidad.
es desde el vientre materno el primer encuentro entre madre e hijo. Y cuando vas creciendo, la lectura se vuelve algo importante, no tanto por lo que vas a aprender, sino por toda la implicación sociocultural o por toda la carga emotiva que se va teniendo en esas historias, en esos cuentos. Y en ese sentido lo que comentan también, creo que no es tanto cuánto se lee, cuántos libros al año, sino cómo se está leyendo. O sea, si realmente el libro, aunque hayas leído uno en todo el año, impactó en ti y tuvo algún efecto, ¿no? ¿Cómo podemos medir eso? En este caso, las charlas, lo que se hacen a veces en los círculos de lectura, Lo que estamos haciendo ahora. lo que estamos haciendo en este momento, o lo que se hace con los niños de invitarlos a, oye, dime, platícame, cuéntame, ¿cómo te fue con ese libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y no hacerle una No evaluación de lectura y funciona. comprensión. No, claro sino que no. platicarlo. Esas Si no evaluaciones- es por puro goce. Claro, no, aparte, perdón. Aparte esas evaluaciones lo único que te hacen es que entres en estrés y de repente, supongo les tocó en A algún todos. momento, de Sí, repente sí. ya no sabes de cómo fue, ni cómo, o sea, ya no sabes nada. Entonces, si se pudiera llegar a, como dices, a una charla literaria que como mediador se dice, ahí te das cuenta quién leyó, quién no leyó, qué fue lo que se quedó, con qué no se quedó, qué fue lo que le gustó y también lo que no le gustó, que también es, para mí es muy importante que me digan qué no les gustó, porque ahí está entrando un pensamiento crítico, ya están dando una evaluación, ya están dando un juicio. Y a partir de ahí, creo que cuando te dicen, para mí cuando te dicen no me gustó por tal, tal y tal, ahí ya están empezando a buscar otras cosas. Sí. Ahora, pero acércanos, perdón, un poco más a la realidad que vivimos como sociedad y como México, un país, ¿no? Hablamos de este acercamiento a la lectura como un hobby, prácticamente, de crear interés, despertar a lo mejor en los niños esta pasión por la lectura, viajar a otros mundos, ¿no? Como se dice. Pero en México, ¿qué tan real sería cuando hablamos de un horario de trabajo, a lo mejor de una jornada muy larga, o de que el tiempo que te queda después de la escuela también es muy corto, entonces nada más lo dedicas a las tareas? ¿Tenemos realmente una posibilidad o la capacidad de ser así? En este caso, yo diría que sí, porque tengo ejemplos concretos. Trabajando en la Biblioteca Vasconcelos, pues ahí vemos, bueno, nosotros llamamos la biblioteca como un espacio cultural en donde se encuentran las familias. Entonces no solamente van a estar con los libros, sino que ven danza, ven fotografía, ven presentaciones, ven conciertos, ¿no? Y dan talleres, damos talleres, yo me incluyo, damos talleres, ¿no? Entonces, en fines de semana, la sala infantil se atasca de niños. Tenemos una afluencia de más de 1,500 niños en fin de semana que van y que vemos cómo ellos se acercan. Y sí, nos topamos con la parte de no hay tiempo, pero eso es adulto, no hay dinero, es adulto. Aquí el factor adulto es muy relevante porque los niños están primero asumiendo un derecho que tienen. La biblioteca pública es un derecho. ¿Derecho a qué sería? ¿Educación? No, es un derecho a gozar o a tener a su alcance cultura. Eso es lo que iba justamente, entretenimiento, gozo. Ajá. Lo que dan, por ejemplo, las redes sociales. Como sabemos, y a partir de estudios, la gente pasa más de 8 horas pegadas a la computadora, que viendo Twitter, que viendo Facebook, que viendo YouTube. Y ahí es cuando, por ejemplo, muchos de nuestra generación dijeron, ¿por qué no hablar de libros utilizando esta plataforma? Y ya nos quitamos esa parte de el adulto me obliga a ir a una biblioteca, el adulto me obliga a ir a una feria de libro, porque yo veo que la persona que es de mi edad, que es mi amigo, me está recomendando un libro, ya luego a veces van a la biblioteca o van a la librería a decir, quiero este libro, porque me lo recomendó esta persona que tiene muchos gustos similares a mí o que tiene esa misma personalidad que yo y digo, esta persona me va a recomendar buenos títulos. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros, nuestra edad? Sí, o además, o con el no lector, porque estamos hablando de gente a la que ya le gusta leer, ¿no? Claro. Las recomendaciones de un amigo, tú sabes que te va a dar un buen consejo, pero quien no lee, quien no ha descubierto lo fascinante que podría ser, quien nunca ha tenido un libro a su alcance quizá, ¿cómo formar lectores? Yo creo que ahí entramos los mediadores de lectura. Los mediadores de lectura nos formamos a partir, como puentes entre alguien que es un lector en potencia y el texto. Entonces, nosotros no ponemos nada de nosotros. O sea, simplemente agarramos un libro, lo leemos, escogemos una parte, obviamente no nos vamos a echar todo el libro, pero una parte que nos parezca interesante, que nos haya parecido que podría ser atractiva,
leemos eso en voz alta, platicamos y después podemos cerrar con como un pequeño ejercicio de escritura creativa para que las personas pongan de sí en la lectura. Ahí ya estás, me parece que eso es como fundamental para poder crear lectores, porque no te estoy diciendo o te estoy obligando a leer este libro, tampoco te estoy diciendo está bueno o está malo, te estoy diciendo aquí está, y si te gustó la mediación, o si te gustó lo que leí, te gustó lo que hicimos en el ejercicio de escritura creativa, te va a gustar y a lo mejor lo vas a buscar. Pero si no te gustó, simplemente dices, muchas gracias, pero no me gustó. Que puede ser lo mismo que en el cine, te gusta una película Exacto. o no, lo mismo que una canción. Y esto de lo que ustedes han hablado, una estrategia integral, teatro y otras cosas, creo que nos ayudaría a dejar de ver la lectura como lo bueno y todo lo demás como lo malo. Y en otro sentido, hacerlo, como dicen ustedes, integral. ¿Cómo hacemos que la gente vea esto como una de todas las manifestaciones culturales a las que se puede acercar? Primero, y también comparto el pensamiento de que la lectura se contagia. Yo no puedo decir, oye, lee, si no me ven leyendo. Claro. No te voy a decir, oye, acércate a leer, si yo no estoy disfrutando ese libro, ni me estoy peleando y lloro y me enojo y lo boto. Y digo, no, este final no me gustó, ¿no? Y critico al autor. Si no me ven, tanto niños, jóvenes y adultos, o sea, aquí en este caso creo que también hay otra crítica que nada más nos queremos meter con generaciones, ¿no? Exacto, por bloques, exacto. Niños, jóvenes, adultos, y dicen, no, tiene que ser algo Para todos. para todos, exacto. Y si yo lo contagio y me vuelvo ahora a ser un lector hospitalario, los invito y digo, mira, es que pasó esto. Le dices tú, oye, pero ¿por qué te pones así? Y se lo leo. ¿Qué pasó? Oye, Con tranquilo, todo viejo. eso, ¿no? Ajá, y pasa eso y comenzamos a dialogar, ¿no? Porque me dicen, no, es que esto me recordó esto, no, esto. Y es cuando salimos de lo que es la literatura, de lo que es la ficción, y lo llevamos a algo significativo. Me recordó algo que me dijo mi mamá. No, esta situación de este personaje. No, O como tú dices, no te eso. gusta, pero no pasa nada si tú lo dejas, ¿no? Yo creo que esta cuestión de números, cuando entramos a ver estadísticas que te dicen 1.2 libros al año, ¿no? Te imaginas como que cortó el libro a la mitad, entonces solo leí un pedacito, ¿no? Tenemos esta tendencia a querer ver los números, revisar cifras, cuando realmente, digo, no pasa nada, si no te gusta el libro lo dejas, pero buscas otra alternativa. De hecho, hay un decálogo del lector que el primer punto claro. es, tiene el derecho A leer. Ah, no leer. Exacto. Bueno, quedémonos ahorita con eso por el momento porque nos tenemos que ir a un corte, amigo. Volvemos. Volvemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos de regreso y ahora con la sección de cine. Hoy, con el tema que estamos tratando, vamos con la adaptación cinematográfica. Cuando nosotros vemos una película y que dice esto es una película adaptada sobre la obra, pensamos inmediatamente que el cineasta leyó la novela, un cuento, y de ahí dijo, bueno, vamos a llevarla al cine. Y esto pasa la mayoría de veces, pero también hay otra parte que es cuando los cineastas le piden a algún escritor, ya sea un literato o algún dramaturgo, que por favor hagan una historia, pero para ser específicamente llevada a la pantalla grande. Y así pasó más o menos en 1941, cuando el Indio Fernández y John Steinbeck se conocen. Ellos dos en una reunión se presentan y el Indio le dice, oye, hazme una historia con tradición mexicana, con nuestra gente y demás, para después ser llevada a la película. Así que John Steinbeck empieza a escribir y resulta que hace una novela corta llamada La Perla. A esta perla la publica en una revista, le va bien en las críticas, después formalmente la publican ya como cuento o novela corta, y entre ellos dos, John Steinbeck y el Indio Fernández, hacen el guión cinematográfico, y después Emilio Fernández solito hace bajo su dirección la película. Tanto el cuento, o la novela corta más bien, como la película son extraordinarias, una por parte de la literatura y otra por parte de la cinematografía. Las dos cuentan la misma historia y sin embargo la película a veces no toma las mismas escenas, a veces omite personajes, cambia otros ambientes, música, hay muchos cambios y aún así las dos son excelentes obras. Y a lo que voy, y para concluir, es que una obra cinematográfica, una adaptación, no significa ir al pie de la letra de lo que dice la novela, el cuento, o más bien el texto. Significa adaptar, significa transferir del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico. Así que yo los invito a que ustedes lean una novela y después vean la película, hagan sus comparaciones
y vean lo padre y interesante que puede ser esto. Y para empezar, lo pueden hacer con La Perla, que es una novela muy cortita. Vean la película del Indio Fernández, muy conseguible, y ustedes hagan sus experimentos con eso. Perfecto, pues nos quedamos con aquello y nos permite ver, muchísimas gracias Shamir, Gracias, que Shamir. realmente la literatura no está sola en el mundo, ¿no? Está en conjunto con el cine, pero también con otras artes y también con otros soportes. Hoy tenemos una tecnología impresionante con la que hace 50 años no se contaba. Entonces, pensamos también que las prácticas tendrían que cambiar, las prácticas de lectura. Si antes se leía de una forma diferente y hoy tenemos condiciones históricas muy, muy distintas, ¿cómo deberíamos leer hoy con todo este despliegue de tecnología? Ustedes que forman gente, que forman lectores. Aterrizando lo que mencionábamos anteriormente acerca de lo del andamiaje, acerca de lo de la pedagogía hospitalaria, de llamar, utilizar las redes sociales ha propiciado que evolucione, como he dicho, la lectura. En un principio utilizando juegos llamados book tags, que son sentencias, son preguntas que hacen que el lector se divierta con los personajes, que se divierta con el ambiente, hasta con los mismos autores. Que haya debates de libro a película utilizando los hangouts o videollamadas, que es de, ¿sabes qué, suscriptor? Vamos a ver esta película, vámonos todos juntos, vamos a leer el libro y vamos a hacer un debate, una discusión en mi canal. Y eso ha propiciado justamente que invites a las personas que están detrás de la computadora a que te conozcan y que hablemos justamente de libros. Se mencionaba también el hecho de los números, que en México no se lee todas esas circunstancias. Yo siempre he sido de la idea de los números mienten, porque yo dentro de la comunidad BookTube en YouTube he visto canales aquí en México de 100 a 200 personas que están abriendo su canal de YouTube hablando de libros, invitando a otras personas a que lean, incluyendo BookTube Colombia, BookTube Perú, BookTube Venezuela y BookTube España. Tanto fue el auge en esta parte de llamar a la gente a leer, en esta parte de andamiaje, de mediador, que se hizo una dinámica este año que se llama Vuelos BookTube, que era justamente leer un libro colombiano, nosotros mexicanos, y en Colombia leían un texto mexicano, para que justamente se hiciera una lectura debate, se viera la película, se hicieran juegos de BookTube, como se llamaban, con preguntas, con debates, y se terminara con una charla con el autor, por así decirlo. Yo creo que eso es lo más importante ahorita, de innovar la lectura utilizando las redes sociales. Yo tengo un pequeño problema con eso, bueno, no sé, estoy a favor de que, claro, la tecnología y la modernidad es a donde vamos, ¿no? Al rato vamos a tener un relojito que le picas y te sale una pantalla aquí enfrente, ¿no? No sé, yo soy de la idea de que no hay como relacionarte realmente con el texto, ¿no? Siempre está esta idea romántica de cuando abres un libro nuevo y el aroma, las páginas, pero es verdad, y tú lo comentabas hace un rato, fuera de lo académico que te dejen hacer un resumen o lo que tú quieras, no hay como relacionarte físicamente con eso, ¿no? Empezando también porque yo tengo broncas con la vista de que estás viendo una pantalla durante un rato y te empieza a doler la cabeza, ¿no? Exacto. Yo lo que veo ahí es exactamente la idea romántica de tener el libro físico, ¿no? Las hojas, pero hay otro problema ahí. La idea del libro. Ahorita los niños ya están en la edad digital, y para ellos, ¿qué es más cercano? ¿Un libro físico o una tablet, no? Los papás les dan su celular ya cuando son bebés, le empiezan a picar y todo, ¿no? Sí. Entonces, no es que satanicemos o digamos, esto está mejor, esto está otro. El asunto, yo opino que tiene que ver más con la tradición o desde el enfoque de la familia. Yo cómo acerco a mis hijos o a mis hermanos a la lectura, ¿no? A lo mejor les digo, no, pues léete estos libros, sí, está en ebook, ¿no? O fíjate que en YouTube me están narrando esos cuentos. O tengo unos audiolibros también muy buenos. Y ya estamos hablando de otros soportes. Además de que con la idea de el libro, ya no solamente es el libro con hojas, sino hay libros pop-up que se alzan. Hay libros interactivos que necesitas 3D y los lentes. Y todo eso está bien porque nos está hablando desde el lenguaje de esta generación. A lo mejor tenemos nosotros de adultos el miedo de acercarnos a esas nuevas plataformas. Déjenme hacerles una pregunta que quizá pueda ser muy irreverente, pero creo que es el momento de hacerlo. Tú nos hablabas de el auge que ha cobrado en YouTube este tipo de reseñas.
¿qué tanto es un interés genuino de las personas que están detrás de cámara por fomentar la lectura? ¿O qué tanto es haber encontrado la mina de oro ahí? Y por otra parte, ¿qué tanto es político este proyecto de fomentos a la lectura? ¿Y qué tanto es interés genuino? Claro. Entonces, En mi caso, yo digo que es muy genuino porque cada persona habla de los textos que lee. Si te percatas de 10, 20, 30 canales que han hablado a lo mejor del mismo libro o de una versión cinematográfica basada en un cuento, una historia, y tú quieres a lo mejor hablar sobre ensayos sobre la ceguera, dices, pues poniendo mi cámara y yo te recomiendo ensayos sobre la ceguera, por ejemplo. Tanto es así que la comunidad de BookTube literalmente ya tiene como esta gama de, este canal es de poesía, este canal es de teatro, este canal recomienda libros de terror, este canal recomienda libros románticos. Y entonces la gente empieza a seguir a sus booktubers que utilizan el género literario que es tu personalidad, el género literario que a ti te gusta. Y entonces cada grupo de BookTube, por así decirlo, empieza a generar también sus propios grupos de interacción hasta con escritores. Tanto es así en mi caso, que es literatura de terror, mi comunidad se desarrolla, por ejemplo, hay un chavo que se llama Bicho Libros, que es de Perú, hay 2 chicos de Argentina, que es Cos Borton y Martín Rondina, aquí en México es Vikinga Lector y El Cazador de Libros, que hablamos de terror. Entonces, cuando se hacen los debates, es de, vamos a hacer un hangout, checamos usos horarios, y ahí está directo. Y las personas que nos observan, que debaten, que comentan, son del género del terror, que también tienen la posibilidad de irse a otros canales que hablan de otro tipo de género. Y si en algún momento dicen, saben que ya estoy harto del terror, ya estoy harto del romance, quiero hacer algo de distopía o quiero hacer algo de ensayo, indiscutiblemente abro mi propio canal, porque es mío. No hay quien me diga, esto no grabes, esto no subas. Al ser una plataforma bastante libre, es auténtico. Y desde los proyectos de fomento de lectura, ¿qué tanto es político? Yo creo que, bueno, al menos yo creo que sí hay proyectos que son netamente políticos. En Universo de Letras lo que hacemos justamente es, sí estamos patrocinados por la UNAM, obviamente, y somos todos universitarios, pero tratamos de buscar otras formas en las que acercar a las personas a la lectura. Porque justamente algo que tenemos, un colaborador de Universo de Letras que se llama Rafael César, es mediador y da muchos talleres. Sí, Rafa, es la onda. Justo lo que él y yo estábamos platicando hace poco fue la frase fomento a la lectura. Ya está muy politizada, ya tiene muchísimos contextos y justamente me gusta mucho la pregunta que nos haces, porque yo creo que sí está, si hay una política, todo el mundo ya tiene programas de fomento a la lectura y yo creo que depende del lector y de la persona que se acerca a estos, decidir si es genuino o no, porque al menos en el Universo de Letras todos somos muy entusiastas, todos están los chavos de servicio social en Islas de la Lectura. Para ellos sí es liberar el servicio, pero también es la comunidad que creamos en Universo. Entonces, en esta parte, al menos para nosotros, es muy genuino. Y buscamos formas de que las personas que se encuentran con nosotros se den cuenta. Pero, insisto, no podremos, creo que saber, hasta que estás como 100% metido, que dices, eso ya es extraño, o estas forma de hacer fomento como que no está tan padre, o esto ya me están vendiendo libros más que recomendándomelos. Porque ahí cuando pasa eso, a mí me llama mucho la atención todas las ferias de lectura que se llevan a cabo, incluso al interior de Ciudad Universitaria, la cantidad de gente que va. ¿Quiénes realmente vamos? Porque dices, es que se va a presentar, es mi escritor favorito, ¿no? Creo que es algo que nos hace falta. Cuando se politiza, tienen demasiada razón en hablar de eso, ya juzgas al libro por la portada precisamente, que es lo que se busca que no pase. Hay un evento que es la Brigada de Leer por Libertad, no sé si la ubiquen, Sí. donde los mismos autores dicen, te doy mi libro gratis. Y en donde ves a Lorena Amke, ves a Juan Villoro, ves a Paco Ignacio Taibo II, que dicen, voy a estar en Reforma. Vénganse aquí literalmente con sillitas desplegables y les dan sus libros gratuitos. Tanto es así que si entras a la página de la brigada, puedes descargarlos gratuitamente y hasta imprimirlos y engargolarlos y los mismos autores te los firman por el hecho de que dicen, no estamos de acuerdo en ocasiones a estas políticas de fomento a la lectura, yo te fomento la lectura dándote mi texto gratuito, ¿no? Claro que de este lado estamos viendo el punto de vista de los lectores, los que consumimos literatura, pero no nos vayamos muy lejos. El lector es autor de un libro. ¿Qué interés también tiene esa comunidad, ¿no? Que se acerca y que escribe una obra para poner realmente su esencia en ese libro? Yo creo que lo que acaban de decir es importantísimo. Si regalan libros,
es porque se les quedan los libros a los autores, ¿no? Claro. Y porque además, o sea, no hay la suficiente capacidad ni en librerías ni en ferias para hacer que libros de autores quizá tan buenos sean vendidos por completo. Claro. Y es aquí donde entra la importancia de la biblioteca pública. Claro. Porque si todos los autores o las editoriales donaran a estos espacios que son derecho constitucional de todos los ciudadanos, pues no habría este tabú de, es que pues es muy caro, es que se va a quedar, ¿no? Estos saldos y todo esto, ¿no? Porque nosotros en la Vasconcelos es lo que intentamos hacer. Primero, no es fomento, no es promoción, es encuentro. Cambiar la mirada al encuentro, porque esto ya es más amplio. Y otra, es un derecho que tú tienes porque tu papá y tú seguramente pagas impuestos. Y es algo que está entrando y el gobierno, el Estado, tiene la obligación de poner a las manos todo este conocimiento, toda esta cultura. Claro, es una dicotomía muy interesante, te enfrentas a la librería contra la biblioteca, ¿no? Que bueno, ese ya es también todo un tema aparte que ojalá tengamos oportunidad de tratar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, mijo. Como siempre. Como siempre. Bueno, aquí saben que en el programa lo que nos interesa es saber su opinión. Compártela en las redes sociales con el hashtag PrendeTVUNAM. Gracias a la mesa que nos acompañó, mi amigo. No, gracias a ustedes. Para el próximo domingo nos vemos. Por acá nos vemos nuevamente. No se cambien, están en TV UNAM. Hasta la próxima.